Bienvenida a toda la comunidad cacautera y cafetalera desde su emisora favorita. Viene Voces del Bosque. Voces del Bosque es producido por Alianza para los Paisajes, una iniciativa público-privada apoyada por USAID Rainforest Alliance, CDP, CLAR Mundial y Conservación Internacional. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa radial. Esto es Voces del Bosque, un espacio que busca brindar recomendaciones y soluciones técnicas a todas las familias productoras de cacao, de café, palma y otros cultivos de nuestra provincia de Lamas. Les saluda Yorka Panduro. Soy miembro del equipo de Rainforest Alliance en San Martín. Espero que hayan pasado un feliz día del trabajador y trabajadora y que hayan podido descansar. Quisiera empezar contándoles que esta es una producción realizada por el equipo técnico de Alianza para los Paisajes, una iniciativa público-privada apoyada por USAID e implementada por Rainforest Alliance, CDP, CLAR Mundial y Conservación Internacional. Todos estos implementadores buscan promover el bienestar de las familias agricultoras y contribuir con la mejora de los ingresos de las fincas y a la vez prevenir la deforestación. Recuerde que Voces del Bosque se emite por Radio Milenio 106.9 FM y nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde y si te lo pierdes, vuelve a escucharnos los jueves a las 6 de la tarde. Bueno, hoy vamos a hablar de las plagas en cacao, específicamente de la monilia y cómo prevenir su proliferación. Como saben, las plagas en el cacao pueden generar pérdidas económicas importantes que pueden afectar directamente a nuestros ingresos. Por eso es que es muy importante llevar un correcto manejo cultural de las fincas y poder seguir las prácticas recomendadas tanto a nivel agronómico que son validadas por el mercado internacional. De eso y muchas cosas más hablaremos en nuestro bloque El Tema del Día. Pero antes revisaremos las principales noticias de la semana. Y este es Bloque de Noticias de Voces del Bosque para toda nuestra comunidad con todos los acontecimientos que dan la hora en cacao y café. Lamas ya cuenta con un centro cultural. Tiene como nombre José Reátegui Sandoval. Este es un gran artista lamista. Este espacio forma parte del gran proyecto del Plan Copesco. Este lugar va a ser única y exclusivamente para generar espacios de encuentro y articulación de procesos sociales y culturales que van a posibilitar la inclusión y el acceso al arte. También se podrá desarrollar actividades de formación y capacitación en las diferentes áreas artísticas y culturales, apoyando así la creatividad, el aprendizaje y el sano desarrollo de la comunidad. ¿Cómo promueven los centros culturales la diversidad y la inclusión? Estos centros culturales promueven la inclusión y la diversidad de varias maneras. Por ejemplo, brindan un espacio para que las personas se reúnan y se comprometan entre sí, compartan ideas e interactúen con diferentes culturas, lo que fomenta la comprensión y el respeto entre las comunidades diversas. También ofrecen programas de educación cultural que promueven el entendimiento y el respeto intercultural. Además, brinda una plataforma para que artistas y profesionales de la cultura de diversos orígenes muestren así su trabajo y colaboren con otros, lo que promueve el intercambio cultural y también del diálogo. Impulsan el turismo a la zona al atraer visitantes de todo el mundo, lo que promueve el crecimiento económico. Crean puestos de trabajo para los residentes locales, desde conservadores, bibliotecarios, guías turistas, lo que contribuye así a la economía local.
juegan un papel muy fundamental en la promoción de la diversidad, la inclusión y el entendimiento intercultural en una ciudad. El Centro Cultural se ubica en el Jirón Lima, la cuadra 6, el ex Museo Etnológico de Lamas, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. No dejen de visitarlo. Presentamos y quédate atento porque viene el tema del día de Voces del Bosque. Bueno, ahora sí empezamos con el tema del día. El día de hoy hablaremos de la monilia o moniliasis y comenzaremos haciéndonos una pregunta. ¿Qué es la monilia? Esto es causada por un hongo que afecta exclusivamente el fruto desde su formación. Su daño depende de la edad en la que infecta a la mazorca. También es conocido como helada, mancha ceniza y la moniliasis del cacao. Ataca específicamente a la mazorca, objeto del cultivo, lo que puede significar una reducción de producción hasta un 80%. Su ataque es severo, por lo que es importante identificarla rápidamente. La monilia es peligrosa por su alta diseminación. Las esporas son liberadas y transportadas, como por ejemplo el viento, la lluvia, las actividades de las personas y en un menor porcentaje por insectos. ¿Y cómo así por insectos? Esto pasa en algunos casos que las hormigas pasan por la moniliasis madura. Llevan en sus patitas las esporas hacia toda la planta y así afectan a los frutos. La mazorca infectada con monilia, ubicada a una altura de 2 metros, tiene una capacidad de infección de un 40% y a una distancia de diseminación de 20 metros a la redonda. El tiempo de vida de la monilia en condiciones de campo tiene una duración entre 68 y 85 días dependiendo de los factores climáticos, porque a más humedad, más rápido va a ser su ciclo de vida. Por eso es que es muy importante identificar en qué fase está la plaga para elegir la mejor manera de atacarla. Entonces, debemos observar lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta si los frutos tiernos están hinchados o presentan jivas. Segundo, si las mazorcas maduras tienen una maduración prematura. Tercero, si las mazorcas presentan manchas de color café brillante en diferentes partes y si son irregulares. Cuarto, tenemos si las manchas de color café cambian a uno blanco y en pocos días se torna un poco cremoso. Y por último, si los frutos se secan y se quedan pegados al tallo de la planta. Por eso es preferible aislar los frutos afectados con monilia. Y para que la plaga no se esparza por el cultivo, se recomienda hacerlo con bolsas transparentes. Para controlar la monilia, puede realizar cualquiera de estos tipos de controles recomendados, aplicar los controles de acuerdo a las necesidades de la finca. Primero, tenemos el control cultural. Este está conformado por las prácticas agronómicas para cuidar el terreno y hacerlo menos susceptible al ataque de la monilia. También mencionar que sirve para crear condiciones desfavorables para la sobrevivencia de la plaga, su crecimiento y su reproducción. Como parte de este control, tenemos la fertilización y el abonamiento de forma correcta de las plantas, para que así estas estén fuertes y sanas y puedan resistir a la monilia. Recordemos que si no se fertiliza correctamente, tendremos plantas débiles e intoxicadas donde la monilia ingresará con mucha mayor facilidad. Por otro lado, tenemos la poda oportuna de las plantas para que no generen condiciones climáticas favorables a la plaga y así evitar que se diseminen y aumenten más rápido.
Como tercer punto tenemos el raleo de sombra. Esta actividad contribuye con la eliminación o disminución de la sombra fuerte como las guavas, los plátanos y otros árboles frutales ubicados dentro de la finca y que están cerca del cacao. Al eliminar la sombra, permitimos que los rayos solares ingresen y maten a la moniliasis. Y por último, tenemos el deshiervo constante. Como segundo control está el control mecánico. Este consiste en la remoción y la destrucción de insectos y partes infectadas de la planta para evitar la extensión del daño. Se puede hacer en cualquier etapa de la producción y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, en la cosecha oportuna, dependiendo del grado de infestación que deben cosechar cada 10 a 15 días. Retirando las mazorcas del cacao, al realizar esta actividad, no solamente se debe quedar en la planta los frutos sanos y cosechar los frutos maduros. Todo fruto infestado con monilla u otra enfermedad se debe retirar para evitar que se complete su ciclo biológico y se siga proliferando. Y por tercero, tenemos el control físico. Hace referencia a esto al uso de los factores de la naturaleza, que pueden ser aprovechables, como por ejemplo los rayos solares. Lo que se debe realizar es el emplasticado o tapado de los restos de la cosecha contaminada y ubicarlos en zona donde les dé la luz y para que puedan morir las plagas con el exceso de temperatura que tendrán dentro del plástico. Ya por último, tenemos el control biológico. Esta es la protección de las plantas a través del incremento de enemigos naturales presentes en la finca para atacar a la plaga hasta su muerte. Tiene una gran efectividad, con ningún daño al cultivo o a las personas que estén dentro de la aplicación de este control. Tenemos la aplicación de Trichoderma y Bacillus subtilis. Pueden encontrar estos productos en tiendas agroveterinarias. Recordemos que los controles permiten que las fincas estén saludables y así se evita el uso de agroquímicos tóxicos para las plantas, el suelo, el agua y las personas. No te vayas y pega el oído porque regresa Voces del Bosque. Bienvenidos y bienvenidas y quédense pegado a su radio porque viene la entrevista del día de Voces del Bosque. Cada programa conversamos con especialistas en temas agronómicos del café y cacao sobre las últimas tendencias, actualizaciones y el panorama de nuestros maravillosos cultivos. Y bien, ha llegado el momento de empezar con la entrevista del día de hoy. Y en esta primera edición tenemos como invitado al ingeniero Edgardo Murrieta. Edgardo es reconocido agrónomo que ha trabajado por más de 30 años en la Amazonía con diversos cultivos con énfasis en el cacao y ha sido autor de diversas estrategias de extensión para la mejora de la productividad del cacao en la selva. Quisiera agradecer a Edgardo por estar el día de hoy en nuestro primer programa de Voces del Bosque. Un gusto estar en este primer programa, saludar a todos los oyentes. Muy buenas tardes con todos esos productores y productoras que a diario trabajan su tierra, especialmente aquellos productores del cultivo de cacao que desde años venimos apoyando a través de diversos programas, ¿no? Y un gusto estar acá en este primer programa. Muchísimas gracias, Edgardo. Y ahora sí, empezamos con nuestra primera pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuál es el tipo de control más efectivo para prevenir la aparición de la monilla y su proliferación en campo? Primero hay que detallar de que las condiciones climáticas que se vienen presentando actualmente a nivel nacional y sobre todo en las diferentes zonas productoras de cacao vienen favoreciendo enormemente el desarrollo de la monilla.
Así tenemos que, por ejemplo, la monilia se desarrolla bien en temperaturas máximas de 32 grados y temperaturas mínimas de 15 grados, y con precipitaciones anuales que van entre los 2.500 y 3.000. Y hemos visto que tenemos en algunos casos de selva, sobre todo en San Martín, temperaturas que están llegando a los 35, superando enormemente los 32 grados, y precipitaciones que están por debajo de los 1.500, ¿no? Demasiada sequía, y en otras zonas exceso de precipitaciones que superan los 3.000. Esto favorece enormemente el desarrollo de monilia, y sobre todo hay un indicador que muchos no tomamos en cuenta, que viene a ser un poco la evapotranspiración. Y de acuerdo a un estudio que hicimos con Alianza Cacao Perú el 2019-2020, todo lo que concierne al tema de evapotranspiración en todas las principales regiones cacauteras supera el 80%, que es el máximo de evapotranspiración que acepta el cultivo de cacao. Si no me equivoco, en zonas como Lamas, el mismo Jujuy, estábamos en un 90% de evapotranspiración. Entonces, las condiciones favorables para el desarrollo de monilia. ¿Y qué es lo que venimos haciendo? Venimos haciendo generalmente un control, digamos, o los productores vienen haciendo un control mixto, donde aplican algunos fungicidas químicos, hacen algunas labores culturales, y que en muchos casos no son eficientes, ¿no? Tanto las aplicaciones como las labores culturales que hacen, porque no se hacen de la mejor manera posible o de cómo se recomienda. Para mí, el mejor control es una conjunción de labores culturales y la aplicación de controladores biológicos. Este tema de labores culturales, desde Alianza Cacao Perú siempre la dan de labores culturales oportunas, por eso las podas oportunas son claves. Hacemos el control biológico, controladores biológicos que de alguna otra manera ya están probados en el control de monilia. Pero no solamente es una aplicación, a veces son 2, 3 aplicaciones, y muchos de los productores o hacen una aplicación y piensan que ya está, o hacen una poda, 2 podas y piensan que es suficiente. Nosotros estábamos hablando hasta de 3, 4, 5 podas si el caso lo amerita, pero son podas más que todo de apertura de calle, de ramillado, cosas que nos van a permitir que no se genere demasiada sombra y siempre haya inserción de luz solar dentro del cultivo de cacao. Creo que hacer esto es el mejor control, que tiene que ir acompañado de una buena deposición final de los frutos enfermos que de alguna u otra manera se saquen de las plantas o se caigan, y tratar de hacer un control, utilizar la energía solar para matar este hongo, embolsando, recolectando y embolsando todos los frutos enfermos y exponerlos al sol, ¿no? O echarles cal o ceniza dentro de la bolsa para evitar que se siga propagando. Creo que esa conjunción de estos 3 controles, control cultural, biológico y este control, llamemos físico, mecánico, es la mejor opción que tenemos, ¿no? Y para conocimiento de los productores, cuéntanos un poco, ¿cuál sería el riesgo de no controlar la monilia en las fincas de cacao y cuánto de pérdida se genera con esta plaga? Sí, bueno, con respecto a esta pregunta, indicarte de que he tenido la oportunidad de evaluar casi todas las regiones productoras de cacao en el tema de plagas, y el riesgo que se tiene es principalmente una baja de la producción y calidad de la misma. Además de que si tienes alta incidencia de esta plaga, te lleva a una desesperación del productor y hace podas extremas que de alguna u otra manera reducen, perdón, aumentan el periodo de tener cacao en producción, ¿no? Cuando haces una poda extrema del cultivo, entra en un periodo de letargo, y por lo menos después de un año, año y medio empieza a producir nuevamente, porque hacen unas podas demasiadas extremas. Y este periodo de recuperación del cultivo va a depender mucho de las condiciones climáticas de la zona. Los niveles de incidencia o de pérdida, yo creo, y he hecho evaluaciones, van entre un 25 a un 80% de pérdidas.
He visto productores que por efecto de monilla y tal vez en una asociación con escoba de bruja han tenido una pérdida de que va entre un 80%, ¿no? de su producción. Imagínate, si estaban listos para producir 1.000 kilos, con esta afectación vienen produciendo 200 kilos. He visto productores que van a producir 150 kilos. Entonces, esto resulta una pérdida para el productor, ¿no? 150 kilos y perder 850 kilos por presencia de plagas es fuerte, ¿no? Creo que ese es el riesgo. Y de no hacer un buen control, esto se va a convertir en un foco infeccioso de estas plagas en cada una de las zonas donde se encuentran. Sí, entonces es importante que los productores estén preparados y tomen medidas contra la monile, ¿no? Y cuéntanos un poco más sobre el control biológico. ¿Por qué esta es una medida de protección del cultivo, pero también del medio ambiente? A ver, el control biológico nosotros principalmente lo venimos recomendando, pero es parte de un manejo integrado de plagas. No, el control biológico solo no va a funcionar también. Hablábamos de que se tiene que hacer un buen manejo de podas, una buena fertilización y luego realizar el control biológico para el control de monilla. Lo principal que venimos usando son controladoras biológicos, hongos trichodermas. En Alianza promovimos 3 tipos de trichoderma, de especies de trichoderma. Entre los sellos el Hassianum, el viridis, que venían teniendo un buen efecto, en aplicaciones más o menos de 250 gramos por hectárea. Recomendábamos entre 2 a 3 aplicaciones a más si es que se eran necesarios, pero siempre acompañado antes de una buena labor de poda y, como te digo, un tema de fertilización. Y yo creo que ese es tal vez el mejor control o el mejor manejo integrado de la plaga de monilla, ¿no? Que esto incluye, como te digo, también la deposición final de los frutos enfermos, ¿no? Hacerlos, como te decía, el ensacado. En San Martín creo que le llaman pachamanca, porque lo meten, los tapan, y hay un poco que fermenten 4, 5, 6 días, ¿no? Y luego los pasan a la zona donde manejan su compostera, ¿no? Ya, sí. ¿Y cuál sería el costo-beneficio para los agricultores y agricultoras de intervenir en los controles de prevención de plagas? ¿Es caro realizar estos controles que nos recomiendan? A ver, si lo medimos, la relación costo-beneficio de hacer una poda para el control de la plaga, creo que no tendríamos tal vez una relación real, ¿no? Porque debemos hacer poda, primero, para un poco el tema de control de plagas, un poco para favorecer el desarrollo de la planta, para favorecer la producción. Debemos fertilizar o abonar para tener una planta más nutrida, con mejores condiciones para defenderse de las plagas, y un poco el control biológico, que un poco vendría a ser la prevención o tal vez la curación en los primeros estadios. Eh, yo creo que un productor que esperaba o fertilizó para 1.000 hectáreas, y si no hace todas las labores bien hechas y cosecha 150 kilos, está realmente perdiendo, ¿no? Y si hacemos tal vez un costo de aplicar los pesticidas, el control biológico versus los pesticidas, creo que el control biológico de alguna otra manera nos va a salir más rentable, porque también estamos previniendo y estamos controlando. Estamos haciendo un tema de podas para controlar plagas, pero también para mejorar la producción. Estamos abonando para mejorar la producción, entonces, y tener una planta más sana, más fuerte, que resista a las enfermedades. Pues si hacemos una relación de todo, creo que deberíamos hacer estas labores como parte de un manejo integrado de plagas para controlar, y la relación de costo-beneficio, el beneficio que vamos a tener de estas labores va a implicar que vamos a tener una mayor producción
asegurar más, al menos lo que estamos proponiéndonos con una fertilización de 1.500 kilos y sobre todo un grano de calidad que va a ser fácilmente adquirido por los comerciantes, ¿no? Sí, y escucho que nos estás dando pues varias recomendaciones, ¿no? Y en resumen, tú desde tu expertise, eh, ¿qué recomendaciones les darías a los agricultores y agricultores que nos escuchan y cómo pueden lograr un cultivo rentable? A ver, como lo hemos venido proponiendo desde hace tiempo, hacer una nutrición integral y podas oportunas, lo que llamamos NIP. La nutrición integral es aplicar en la medida exacta los diferentes nutrientes que necesita el cultivo de cacao. Si es orgánico, hay productos orgánicos para realizar esta fertilización, y si es un cacao convencional, también hay diferentes productos que existen en el mercado, ¿no? Hablábamos de poda oportuna. En los manuales mencionábamos hasta 3 podas o 3 tipos de poda, ¿no? Una poda de bajada de altura, poda de formación, apertura de calles, todo. Pero yo creo que ahora o venimos trabajando en algunas zonas más de 3 podas, ¿no? Hasta 5 podas. Porque si llueve demasiado, también la planta empieza a emitir demasiadas hojas y lo que se viene haciendo es una apertura de calles ligera, con la finalidad de que entre la luz solar al cultivo, ¿no? Que no se cierran las calles, y luego la recolección y disposición final de los frutos enfermos, más el control biológico, ¿no? La aplicación de los controladores biológicos, no una vez, sino mínimo unas 3 veces, ¿no? Y eso viene dando resultados. Aparte, hay labores culturales que, por ejemplo, si tengo demasiada humedad en el campo, debo empezar a hacer un sistema de drenaje para evacuar esas aguas que de alguna u otra manera se concentran en ciertas zonas y generan un microclima favorable para el desarrollo de la plaga, ¿no? De la monila en este caso. Y ya para terminar, sabemos que el cambio climático está generando diversos impactos en las lluvias, las temperaturas y en general en la Amazonía, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar para mitigar estos impactos? Es un tema este, mm, que tenemos que trabajar aún. Si bien hay algunas experiencias, no hay todavía, creo, varios estudios validados, pero lo que sí debemos incidir es en el tema del cambio climático. Manejar podas es clave. Como te digo, hacer drenes en algunos casos donde hay el cambio climático se presenta no por exceso de lluvia, sino por sequías. Debemos hacer siembra y cosecha de agua. Debemos asegurar agua al menos de un riego ligero cada 15 días al cultivo. Ahí tenemos una parcela modelo con alianza que implementamos en Nechuya, en Pucallpa, donde el productor mismo aprovechó una quebrada que había, hizo su poza y de ahí tenía agua para bombear al menos cada 15 días. También debemos evitar el uso de pesticidas, de cualquier pesticida, y debemos, por ejemplo, trabajar el tema de coberturas vegetales para el control de malezas y no usar los famosos glifosatos. Si tenemos otras plagas provocadas por insectos, debemos evitar insecticidas como el clorpirifos y debemos seguir trabajando fuerte el tema y tal vez haciendo más investigación del tema de controladores biológicos para el control de diferentes plagas, ¿no?, que se presentan en el cacao. Y creo que de alguna otra manera también como personas debemos un poco tomar conciencia en si no dejar todos los residuos inorgánicos tirados por los caminos, basura por todos lados. A veces hemos entrado a parcelas donde teníamos que pasar un relleno sanitario informal para
para entrar a la parcela, o los productores mismos, ¿no? Usan demasiados plásticos y los dejan botando por todos sus caminos, o los frascos de los insecticidas o pesticidas en general que usen, ¿no? Entonces creo que también es conciencia de nosotros empezar a trabajar eso, y con este tema de la normatividad europea conservar nuestros bosques, no deforestarlos, ¿no? Porque tenemos productores que tienen 8 hectáreas, 2 hectáreas de cacao, una de otros cultivos y 5 de bosque. Entonces ahora hay que cuidar esas 5 hectáreas de bosque también para un poco mitigar estos efectos del cambio climático, ¿no? Sí, considero que es muy importante las recomendaciones que das a base de tus conocimientos, ¿sí? Muy bien, y quiero agradecerte, Edgardo, por darte un espacio para ser parte de Voces del Bosque. Esperamos volver a entrevistarte muy pronto y seguir aprendiendo sobre el manejo del cacao para hacerlo más rentable y también resiliente frente al cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Y nuevamente agradecerte, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, bueno, el cacao creo que está pasando por momentos difíciles con este tema de cambio climático, pero creo que las condiciones del precio actual lo están favoreciendo. El productor tiene que tomar conciencia que la mejor opción no es tumbar el cacao ni hacer podas extremas, es hacer un buen manejo, como el que estamos planteando, desde un buen manejo de podas, una buena nutrición integral, labores culturales que sean resilientes al cambio climático. Y creo que de esta manera también vamos un poco todos a contribuir a este tema del cambio climático. Yo creo también que dentro del punto de vista muy, muy personal, debemos capacitar también a los técnicos con nuevas en nuevas experiencias de manejo, con un manejo resiliente al cambio climático, porque si tú ves, todos seguimos tal vez con la misma lógica del cacao de hace 20 o 30 años, ¿no? Y el cacao ahora está viviendo otra realidad distinta, y esto también pasa para que los organismos de cooperación inviertan de otra manera, ¿no? Hasta hace poco hemos visto programas públicos o privados que apoyan el cacao, que entregaban una serie de pesticidas sin tener en cuenta el mercado al que iba el cacao, ¿no? O las consecuencias o el daño a la biodiversidad. Entonces yo creo que ustedes también como ente de cooperación debemos empezar a cambiar esa mentalidad tanto a los técnicos como a la gente que dirige los proyectos, ¿no? Y agradecer la entrevista y a través de este medio saludar a todos los productores cacauteros de la región San Martín, especialmente a los de Lamas, con los cuales hemos trabajado durante varios años. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa. Esperemos que la información compartida sea útil para ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Milenio. Y si se pierden un programa, pueden volverlo a escuchar los jueves a las 6 de la tarde. Esto ha sido Voces del Bosque y esperamos seguir contando con su sintonía todos los martes o jueves. Soy Yorka Panduro y a nombre del equipo de Alianza para los Paisajes y Rainforest Alliance le deseamos una feliz noche y semana. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! Y eso fue todo el programa del día de hoy, de su programa favorito, Voces del Bosque. Estamos todos los martes desde las 6 de la tarde. Y si te lo perdiste, vuélvenos a escuchar los jueves en el mismo horario. Y eso fue Voces del Bosque.